Bien, gente, vamos a hacer uno de los últimos videos que tenemos para el curso de compilador, que es sobre organización en tiempo de ejecución. Esto es que recuerden que los compiladores usualmente escriben a código máquina o ensamblador, y en esas áreas nosotros no tenemos una pila, no tenemos un área para variables, no tenemos el heap. Entonces lo que hace el compilador es que va a agregar un cierto código extra, como decir el ambiente estándar, solo que lo va a agregar para poder manejar una pila, para poder poner variables de forma dinámica, para poner variables de forma estática, y eso es en lo que se va a concentrar un poco este video. Entonces, para la organización en tiempo de ejecución, recordemos que cuando estamos programando en ensamblador, nosotros no tenemos una pila, no tenemos un heap, no tenemos un área para las variables no tienen estructura, van a ser un conjunto de bits planos donde yo pongo bits, pongo binario directamente y saco binario. Entonces hay que pensar en todas esas cosas y el código extra que nosotros vamos a tener que agregar. Entonces, como primer punto, nos vamos a concentrar en la representación de datos. No vamos a ver como cosas específicas, es teoría. Este video es más concentrado en teoría, y vamos a dar como algunos lineamientos generales. Por ejemplo, en cuanto a la representación de datos, nos vamos a concentrar en que la forma de representar los datos va a seguir tres principios. El primero es el de no confusión, que es que dos tipos de datos no se pueden confundir entre ellos, se tienen que tener representaciones distintas. Con representaciones distintas nos referimos a el orden de los bits, la cantidad de bits que tienen para identificar el tipo, el tamaño máximo, el tamaño mínimo. Después vamos a hablar del principio de unicidad, en el cual quiere decir que un mismo dato tiene siempre la misma representación, de nuevo, evitando siempre la ambigüedad. Un 7, cada vez que yo pongo un 7 en una variable va a tener exactamente la misma representación, los mismos bits en el mismo estado para decir que es un entero, o para decir que es un char o un flotante. Y lo otro es que vamos a tener tamaño constante. Ok, cada representación tiene un único tamaño, entonces pensemos ahí, estamos hablando de algo tipo C, donde el entero tiene 4 bytes, el char tiene 1, el short tiene 2, el double tiene 8, y por ahí, y entonces un double siempre va a tener un 8 y un int siempre va a tener 4. ¿Hay alguna variante ahí en los lenguajes interpretados? Por ejemplo, Python va a ir variando el tamaño del número de acuerdo a la necesidad. Si ustedes ven, Python no tiene exactamente un límite superior para la cantidad que uno puede almacenar en los enteros. Entonces eso va a variar ahí un poco dependiendo el lenguaje. Nos vamos a concentrar un poco en los lenguajes compilados. Entonces en esos usualmente yo sí necesito un tamaño definido para poder calcularlo. Mucho del trabajo que se va a ser calculando tamaños y copiando cosas. Entonces de ahí va acomodándose. Una vez, digamos, nosotros definimos nuestros tipos de datos, por ejemplo, ciruelas tiene, vamos a ponerlo acá en otro color, ciruelas tiene textos, tiene números y flotantes. Uy. Entonces vamos a ver, ok, cómo represento un texto, cómo voy a sacar el tamaño del texto, eh, si lo voy a almacenar, si voy a usar una aproximación tipo C donde yo tengo que calcular el tamaño basado en una convención, que es poner un cero al final del texto, o si no, cómo voy a almacenar los números, si van a ser enteros, si van a ser sin signo, voy a manejar números sin signo, con signo, cómo son los flotantes, entonces cómo voy a implementar el IEEE 754 si es que lo voy a implementar. Es como la forma tradicional de implementar flotantes. IEEE 754.
Entonces todas esas decisiones se toman cuando uno está decidiendo la representación de datos. Un segundo paso es decidir si vamos a tener solo representación directa o representación indirecta. Que esto hace referencia a precisamente las referencias. Disculpen la redundancia. Directa o indirecta. Sigo con ejemplos de C. Directa es acceso de una vez, como los datos primitivos. Por ejemplo, en C yo tengo un int hola, y eso va a tener 4 bytes, se va a almacenar en el área de la pila y todo bien. O yo puedo tener un char asterisco adiós. Entonces entendemos que la representación indirecta son punteros y referencias, y la representación directa son usualmente usadas para los valores primitivos. Se pueden usar combinaciones, se pueden hacer cosas como en los lenguajes orientados a objetos donde todos son referencias, o en Python donde todos son referencias y nombres y por debajo se tratan distinto, pero el programador nunca ve esa diferencia. Bien, en la representación directa usualmente, aunque esto puede cambiar, los tipos primitivos no se pueden descomponer en valores más simples y usualmente están acompañados de una serie de operadores. Entonces son el tipo de datos más los operadores. Y yo puedo definir operadores para esos tipos de datos porque yo sé qué tamaño tienen, que siempre van a tener la misma representación, entonces puedo compararlos e incorporarlos al lenguaje. Vamos a ponerlo aquí en una cajita. Tengo pegadas unas canciones de TikTok en la cabeza. Lo peor es que las veo a través de videos de Facebook. No vayan a pensar mal de mi hijo. Bien. Después está el otro lado, que es la representación indirecta, que en la representación indirecta son los punteros, pero también podemos hablar de los structs. Entonces, esto no era así. Tengo un struct chao asterisco y la variable se llamaría salud. Entonces un puntero, y yo a esto ocupo asignarle memoria, entonces voy a usar ahí el calloc. Es una forma de decirlo, digamos. Hay otros tipos de estructuras, pero cuando hablamos de registros, casi que los ejemplos que vamos a dar los vamos a dar con structs. Es un área de memoria donde puede tener varios campos adentro. Usualmente están compuestos de tipos primitivos y pues digamos calcular el tamaño total. El problema es que si yo no puedo calcular el tamaño total, entonces no lo puedo acomodar en la memoria y no puedo hacer sumas de punteros y de referencias y esas cosas, que es como por donde va el secreto de esto de escribir código para manejo en tiempo de ejecución. Luego podemos pensar ahí en otras cosas o otros tipos de datos también, que vamos a decidir si lo hacemos mediante representación directa o indirecta, que por ejemplo en C se pueden hacer de las dos formas. Y vamos a hablar sobre arreglos estáticos. Un arreglo estático en C, si digamos queremos un arreglo de 10 enteros, es cuando hacemos así: on int 10 enteros en la variable no sé, ya se me acabaron los saludos. Día, digamos. Eso no soporta. Ajá, en la variable día. Esto va a ser un arreglo de tamaño estático que va a estar en la pila, no en el heap. Y yo lo puedo manejar ahí, no le puedo cambiar el tamaño y puedo moverme ahí como por posiciones. O sea, yo sé el tamaño porque sé que el entero tiene 4 bytes y tiene 10 posiciones, entonces al final el tamaño de día son 40 bytes. Y también podemos tener arreglos dinámicos, que son los que usamos con el malloc, donde yo tengo un int asterisco arreglo, bueno, noche, para seguir con la fiesta aquí, noche. Y yo necesito también el calloc.
yes, size of int. Ok, entonces yo teniendo esos dos ya yo puedo trabajar y entonces puedo hacer un realog si quiero cambiarle el tamaño, o puedo hacer un free, o puedo hacer como en Python, que en realidad todos son referencias y todo esto lo hace por debajo, o en Java, que tengo un garbage collector que se encarga de hacer como esas cosas de los free de forma automática. Usualmente, y en esto C no es como el mejor ejemplo, un arreglo dinámico va a tener varias cosas que son como esenciales. Eh, Vamos a tener en un arreglo, vamos a tener un descriptor, que por cierto esto es lo que no tiene C, esto lo tienen otros lenguajes, donde entonces en ese descriptor dice dónde inicia, dónde termina, y estos son punteros a memoria, donde inicia, la cantidad de campos, cantidad de largo, podemos hablar de eso, y demás familiares. Entonces vean que los tipos de datos, esto es otra cosa que es importante. El tipo de datos no es solo la secuencia de unos y ceros. Dependiendo del tipo de dato, yo voy a tener siempre un descriptor para el arreglo. Vamos a ver si lo puedo colorear porque ya me maneé todo. Yo tengo un arreglo o un tipo de datos y yo puedo tener un descriptor del tipo de datos. Por ejemplo, una clase en Java va a tener ahí como su descriptor donde almacena información sobre esa clase que yo voy a usar para manejar el área de memoria, para darle memoria, para moverlo, para cambiarle el tamaño, para demás familiares. Y C no tiene esos descriptores. C le da el arreglo y le dice, bueno, chao, buena suerte. Acuérdese de qué fue lo que hizo porque yo no me voy a acordar por usted. Pero usualmente otros lenguajes sí. Por ejemplo, las listas de Python tienen un descriptor de arreglo que dice cuál es el tamaño, qué tamaño, cuáles valores, cuáles tipos, porque recuerden que las listas de Python son todas poderosas porque permiten tipos heterogéneos, puedo tener listas dentro de listas, tamaños variables, puedo agrandarlo, puedo acortarlo, puedo eliminar elementos. Entonces todo eso va a requerir del apoyo de un descriptor. Ajá. Eh, y por supuesto tenemos que considerar cuando hacemos recursividad, cuando hacemos manejo de referencias de forma indirecta, que tenemos que considerar la recursividad. Entonces vamos a ponerlo aquí en otro color. Y con recursividad nos referimos a cómo vamos a manejar punteros recursivos. Como en el caso de los struct de nodo, donde yo tengo un puntero al mismo tipo de datos. Puntero recursivo. Y esas son como las primeras consideraciones. Entonces vean que, aunque en el proyecto que nosotros vamos a realizar, que todavía está pendiente, que es la generación de código, es muy simple, porque estamos haciendo un transpilador. Si ya estamos haciendo un compilador en serio, vamos a tener que hacer como tomar otras decisiones. Entonces, ok, ¿cómo vamos a hacer con las listas, con los arreglos? Lo vamos a hacer exactamente igual que C. Como Python se nos ocurrió otra forma. Queremos que las listas hagan cosas distintas. Y ahí hay que empezar a trabajar. Recuerden que estamos en ensamblador. Vamos a hablar de ensamblador. Entonces, ok, Big Endian, Little Endian, complemento a 2, ya esas cosas ahí empiezan a tomar muchísimo más sentido. Y aquí en esta parte de generación de código también es donde podemos hacer optimización, digamos, cómo vamos a escribir el código y demás familiares. Vamos a dejar este por acá, este video, y el siguiente, porque lo voy a dividir en varios, ya este quedó muy largo. Y los siguientes van a ser, digamos, de cómo empezar a pensar de cómo tener una pila para poder que la generación de código en otras partes
se simplifique, digamos. Entonces lo que vamos a hacer es diseñar una serie de estándares para decir, bueno, las variables se van a manejar así, los llamadas a las funciones así, los parámetros así, para poder trabajar con eso y no tener que escribir el código ensamblador ahí función por función. Entonces nos vemos en el siguiente video.